la clase, no los veo. Bueno, eh, la clase pasada vimos campo magnético, la primera parte de campo magnético, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con fuerzas. Entonces, la moraleja de esa historia, simple y sencillamente, tiene que ver con el hecho de que ahorita suponemos la existencia de un campo magnético, no sabemos su naturaleza, pero sabemos que hay algo ahí que se llama campo magnético. Que se diferencia del campo eléctrico porque por alguna razón las partículas cargadas, si están en reposo, no van a interactuar con él. Entonces, ahorita, y el comportamiento eh, vectorial de este campo que le vamos a llamar magnético es diferente a la forma vectorial de lo que nosotros conocemos como campo eléctrico. Entonces, lo que sí encontramos como peculiaridad es que las partículas cargadas, cuando se están moviendo en una región donde existe un campo magnético, pues nos vamos a dar cuenta que si estas cargas se mueven y se mueven en una dirección muy en específico, pueden experimentar una fuerza. Sí se está moviendo dentro de una región en un campo magnético. Entonces, a esa fuerza le vamos a llamar la fuerza magnética. Entonces ya nos damos cuenta que las partículas cargadas en movimiento van a experimentar una fuerza y a esa fuerza la vamos a llamar la fuerza magnética. Entonces ya sabemos esto, esta clase nos permite entender la relación que existe entre las partículas cargadas que se mueven y la fuerza que van a experimentar cuando se mueven dentro de un campo magnético. Entonces, esta es la segunda parte. Aquí hablamos un poquito de hablamos un poquito de algunos experimentos y las relaciones que existen entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, aquí vamos a combinar, hacer experimentos donde se combinen campos eléctricos con campos magnéticos. Y bueno, este es el video. Es un video muy corto, menos de media hora. Una vez que se termine el video, se acaba la clase. Yo creo que el fin de semana, si me coordino bien con el otro grupo, el sábado hacemos el segundo parcial en la tarde o el domingo. ¿Vale, vale? Para que estén listos. Nada más me falta coordinarme con el otro grupo. Ahí les dejo la clase. Bueno, entonces, seguimos ahora qué es lo que sucede cuando tenemos ya un campo eléctrico y tenemos un campo magnético. Ya sabemos que la relación que existe entre el campo magnético y la partícula en movimiento y la carga está dada por por esta ecuación que está aquí. ¿Estamos? Esta ecuación. Y el experimento de Thomson consiste en poner un campo magnético, que en este caso es un campo que está perpendicular a la pantalla. Las crucecitas que están aquí indican la dirección del campo magnético, es decir, en este caso el campo magnético está entrando
Vamos a tener unas partículas que se van a lanzar en esta dirección. Y aquí yo voy a poner un capacitor. Aquí, entre estos dos puntos, voy a poner un capacitor de manera que exista un campo magnético, un campo eléctrico de arriba hacia abajo. El campo magnético va a entrar, ¿sí? Entrando, ahí están las crucecitas, es decir, entre ambos campos son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un campo magnético, digamos que va para abajo así? Y lanzo una partícula que se mueve para acá, pues esa partícula la va a ir empujando, entonces va a ser esto. ¿Estamos? En lugar de irse para acá, va a ser esto y se va a desviar una distancia y. ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver, déjense los pinto de nuevo. Voy a tener, así está mi campo, mi capacitor como unas placas paralelas. El campo va para acá, lanzo una partícula cargada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La va a desviar para acá. ¿Sí? La partícula inicialmente iba así y la va a desviar una distancia y. Este es el campo eléctrico E. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, yo voy a tener, por otro lado, el campo magnético que entra. Ahí está. La partícula va a pasar para acá, se mueve en esta dirección. Entonces, si hago B cruz B, es como si el campo fuera para allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo voy a tener una fuerza eléctrica igual a Q por M, que va para ¿dónde? Para abajo. Y aquí yo voy a tener una fuerza magnética FB igual a QB cruz B. ¿Y para dónde va? Va para arriba, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, vean, el campo magnético va para acá, la velocidad va para acá, y si hago B cruz B, obtengo una fuerza B para arriba. ¿Sí se entiende o no se entiende? Entonces voy a tener una fuerza para arriba, FB, y voy a tener una fuerza para abajo, FQ. Entonces, el experimento inicialmente lo que haces es, decir, voy a inicialmente poner mi campo eléctrico y ver qué tanto se desvía. ¿Sí? Nada más con el campo eléctrico. Bueno, únicamente con el campo eléctrico la desviación va a ser así. ¿Sí? Esto se los dejo de tarea porque les va a aparecer en el próximo examen. ¿Sí? Únicamente con el campo eléctrico eso va a suceder. ¿Sí estamos? Ahora yo voy a agarrar y decir, voy a encender el campo, esta es un desplazamiento inicial. ¿Sí? Es una distancia inicial. Inicial. ¿Sí? La que mido solo con el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, imagínense que no hay campo, no hay nada. Entonces, las cargas van a describir esta trayectoria. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, imagínense que ya no hay, prendo el campo eléctrico, entonces esta trayectoria se va a desviar tantito. Entonces, en lugar de pasar aquí, va a salir acá. ¿Sí estamos? Entonces, inicialmente se va a hacer lo que se va a desplazar con ese campo eléctrico. ¿Sí? Ahora yo prendo el campo magnético de manera que ¿quién? Que las partículas se vuelvan a regresar. Es decir, esta fuerza magnética que va para arriba equilibra a la fuerza eléctrica que va para abajo de manera que la partícula no sufra ninguna fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a regresar al punto original. Es decir, no se va a desviar. ¿Sí? Entonces, si logramos que el rayo regrese a su punto inicial, entonces, ¿qué es lo que estamos garantizando? Que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética y por lo tanto, yo ya sé que la fuerza eléctrica es Q por M, la fuerza magnética, como son perpendiculares, va a ser QBB, de aquí despejo quién es la velocidad y la sustituyo acá para mi experimento únicamente con el campo eléctrico y entonces encuentro una relación carga-masa o masa-carga.
¿Entre quién? Entre la masa y la carga del electrón. ¿Sí? Y eso fue lo que se hizo, midió por primera vez en el experimento de Thomson. ¿Sí? Entonces, ese es un experimento muy importante en la física y se lleva a cabo utilizando lo que se les llama campos cruzados. Yo tengo un campo eléctrico que va a ser perpendicular al campo magnético y de esa manera me pongo a estudiar varias cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el que sigue? Pues algo que se llama efecto Hall, que es muy famoso. En el efecto Hall, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener unas barras, unas barritas conductoras, ¿sí? Que en este caso son las que están ahí en color naranja. Voy a tener una corriente, va a ir a través de esas barritas, ¿estamos? Esas barritas van a tener una separación y esas las pongo en un campo perpendicular, ¿sí? Es decir, el campo va a entrar así. ¿Estamos? Y la velocidad va a ir para abajo. ¿Estamos? Entonces vamos a suponer que la velocidad, aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿para dónde va a ir la fuerza? Si hago B cruz B, ¿para dónde va a ir la fuerza? La fuerza magnética va a ir para acá. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el efecto Hall? Bueno, en el efecto Hall vamos a tener la corriente que baja, pero acuérdense que la corriente que baja en realidad son electrones que ¿quién? B cruz B. A ver, corriente que baja. Los portadores de carga se mueven para abajo. Entonces hago B cruz B, efectivamente. Muy bien. Miren, aquí vamos a analizar el ejemplo. La corriente que baja en realidad, acuérdense, la dirección de la corriente es la dirección de la corriente de las cargas positivas, pero en realidad quien se está moviendo son cargas negativas. Entonces lo que vamos a tener es una velocidad para arriba. Vamos a tener ¿cómo se llama? Una campo magnético y aquí me va a dar una fuerza para acá. Pero aquí yo tengo una carga que es negativa, entonces en realidad mi fuerza magnética va para acá. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, la fuerza magnética va a hacer que las partículas que estén, aquí está la corriente baja, pero en realidad son los electrones los que suben. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los electrones se van a ir acumulando ¿en dónde? En un extremo de la barrita, ¿sí? Es decir, voy a tener carga negativa aquí y carga positiva acá. ¿Sí estamos? Entonces, de nuevo, voy a generar ¿quién? Voy a generar un campo eléctrico cruzado en el cual tengo el campo eléctrico hacia adentro, el campo magnético para acá y el campo eléctrico para acá. ¿Sí estamos? Entonces, lo mismo que sucede en el campo de Thomson, en el experimento de Thomson, las fuerzas eléctricas en algún momento se van a igualar con las fuerzas magnéticas. ¿Eso de qué va a depender? Pues de qué tan rápido se estén acumulando las cargas. Es decir, aquí va a haber una carga que se va a venir y se va a acumular aquí. Después va a venir otra, después va a venir otra, después va a venir otra. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a generar un pequeño campo, pero conforme más se acumulen cargas, entonces el campo se va a ir intensificando. ¿Sí? Entonces la fuerza eléctrica se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque se está intensificando el campo eléctrico hasta que va a llegar un punto en el que la fuerza eléctrica se va a igualar con la fuerza magnética. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de eso? Pues nosotros vamos a medir la corriente. La corriente se va a ir, las partículas a través de esa región, pues simple y sencillamente se van a mover como si no existieran fuerzas sobre ellas, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es aquí medir la diferencia de potencial, ¿sí? Y a se le llama potencial de saturación. Es decir, ya no se van a acumular más cargas. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de que las cargas se desvíen, porque ya la fuerza eléctrica se igualó con la fuerza magnética. Entonces ya no se va a sobrepasar ese valor, ¿sí? Se va a llegar a un máximo y ya. A partir de ahí, en esa región no va a haber ni fuerza eléctrica ni fuerza magnética, porque ambas se cancelan. Y a eso se le llama el efecto Hall, ¿sí? Bueno, y el efecto Hall nos permite calcular para determinados materiales, nos va a permitir calcular lo que nosotros le llamamos como la densidad de portadoras de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este es FE y este es FB. Entonces, utilizando la velocidad de arrastre, ¿se acuerdan de ella? Que era J entre NE, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es encontrar quién, al número de portadores de carga, ¿sí? Y el número de portadores de carga va a ser igual a quién, al campo, al campo magnético por la corriente. Esto sale de aquí, ¿estamos? Entre la diferencia de potencial, así, esta parte que yo tengo BL, a esto es quién va a ser la diferencia de potencial. Entonces, de aquí obtenemos, de esta ecuación obtenemos el número de portadores de carga, ¿para quién? Pues para nuestro material en específico. ¿Estamos? Bueno, entonces, ese es otro fenómeno importante. Se volvió muy famoso el vato que lo hizo. Y, ¿qué es lo que ahora vamos a estudiar? Bueno, si se dan cuenta, nosotros podemos hacer que imagínense que yo tengo un campo eléctrico, un campo magnético. Y esto sucede en realidad. Y esto es importante porque llega a causar problemas, por ejemplo, en naves espaciales que están viajando a muy altas velocidades dentro de campos magnéticos. Entonces, eso sucede y puede llegar a quemar dispositivos. Sí, aquí en el campo, en el efecto Hall, yo tengo corrientes moviéndose, ¿sí? Yo tengo corrientes que se están moviendo dentro del conductor, cargas que se están moviendo, ¿sí? Pero si yo tengo un campo magnético y pongo un conductor, así, y lo empiezo a mover para arriba y para abajo, ¿qué voy a estar generando? Voy a estar generando cargas que se mueven para arriba y para abajo. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Un campo eléctrico, va a parecer algo parecido a lo que pasa en el efecto Hall, y vamos a tener un campo eléctrico que va a ir en una dirección. Y este campo eléctrico que va a decir que en estas regiones voy a tener una diferencia de potencial, y si tengo una diferencia de potencial voy a tener corriente eléctrica. Y si tengo una corriente eléctrica y no tomo en cuenta esos valores, pues mi conductor se puede chamuscar, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado porque las diferencias de potenciales que se generan por tener materiales conductores que se muevan dentro de campos magnéticos, eso me puede generar diferencias de potenciales, ¿sí? Es como tener entre dos polos de una barra conductora, voy a tener una diferencia de potencial, o los conecto a través de una batería y eso me va a generar pues una chispa, ¿sí? Entonces eso resulta ser peligroso en algunos casos, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo de cargas en trayectorias circulares, y es la misma historia. Voy a tener un campo magnético y voy a tener un campo eléctrico, ¿sí? De hecho, no. De hecho, nada más voy a tener un campo magnético. Ay, Dios, ya no borra.
Voy a tener un campo magnético y voy a tener una velocidad. ¿Estamos? Entonces, si yo hago B cruz B, voy a tener una fuerza para allá. La velocidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense. Imagínense que yo tengo un conductor en el que tengo el campo eléctrico que está entrando. Aquí son campo eléctrico que está entrando sobre la página. Y tengo una carga que entra en esta región. Entra en esta región. Vamos a ponerlo así. ¿Sí se dan cuenta? Entonces voy a tener la velocidad que va a entrar así. ¿Sí? Entonces, si hago B cruz B, es decir, el B va para allá, el campo eléctrico va para allá, entonces, ¿para dónde va a ir mi fuerza magnética? Mi fuerza magnética va a ir para arriba. Entonces, esta partícula cuando entra en esta región, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover en una trayectoria, ¿qué? Circular. Y en una trayectoria circular, ¿qué es lo que va a existir? Una aceleración centrípeta igual a B cuadrada sobre R con R igual a el radio de la trayectoria circular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener que la fuerza magnética, dado que esto se está moviendo en una trayectoria circular, va a ser igual a ¿quién? A QBD. ¿Sí? Esto es F, esto viene de aquí, dado que B y B son perpendiculares. B cruz B es simple y sencillamente BB. ¿Sí? Y la fuerza magnética va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración, pero esa es masa por la aceleración centrípeta, entonces te queda mb cuadrada sobre r, y de lo cual obtenemos el famosísimo, conocidísimo relación carga-masa, que es igual a la velocidad con la que va a salir la partícula cargada entre la intensidad del campo magnético, entre el radio de la trayectoria. ¿Sí? Este es un experimento muy bonito, lo pueden hacer. Yo lo hice en la SWEM. Se hace con un bulbo grandote. Se ponen 2 bobinas de Helmholtz. Es una cosa así. Tienes 2 bobinas de Helmholtz, que son 2 bobinas así, ¿sí? Concéntricas. Y aquí se pone una bombita y aquí se avientan los electrones. Entonces lo que vamos a ver es una especie de circulito de luz que se ve muy bonito. Medimos con qué velocidad o con qué diferencia de potencial se lanzan los electrones, medimos el radio y medimos el campo magnético generado por estas bobinas de Helmholtz, y es un ejemplo, es un experimento muy, muy, muy bonito que se puede hacer en cualquier escuela. Y bueno, aquí lo que hacemos, hasta ahí se terminan los ejemplos de campos cruzados. Ahora lo que sigue pues, es hacer un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos una fuente que nos lanza cargas a través de una región en la cual el campo magnético ahora va a salir, ¿sí? Entonces el campo magnético va a venir para acá, la fuerza va para acá, entonces ¿qué vamos a hacer? B cruz B. La fuerza magnética va para acá. ¿Sí? Aquí va el B, este es B, y el B sale, entonces ahora hacemos B cruz B y va para acá. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, la carga sale con una energía potencial. Recuerden que la energía potencial es Q por B. ¿Sí se acuerdan? La energía potencial, esto lo vimos en la clase, la poníamos como U y era Q por V. Entonces, aquí, por conservación de la energía, el objeto va a salir, va a tener energía cinética, es igual a energía potencial, y por lo tanto, con esto obtenemos la energía cinética, que es la raíz de 2Q entre M por V, y esto nos da la velocidad. Y bueno, ya con la velocidad, nos regresamos a nuestro ejemplo anterior, sustituimos la velocidad y encontramos el radio de la trayectoria. ¿Estamos?
Y ya, con eso resolvemos el problema. Aquí el problema nos estaba pidiendo determinar el diámetro de la trayectoria que estas partículas iban a hacer. Entonces esta partícula va a entrar, en lugar de pegar acá, se va a ir desviando y va a llegar acá. ¿Sí? Ese beam se va a desviar de esa manera. Y es muy bonito ver cómo con campos magnéticos nosotros podemos desviar la luz. Sí, porque lo que estamos moviendo es el haz de electrones. ¿Sí? Ahora, ya, acabamos con los fenómenos que ocurren cuando tenemos cargas en movimiento. Entonces, la conclusión de todo esto, si este imán interacciona necesariamente con este otro imán, ¿por qué? Porque este imán genera un campo magnético, tiene un campo magnético, y este imán también tiene otro campo magnético, y por lo tanto interaccionan. ¿Sí estamos? Entonces, este imán, que, bueno, aquí lo voy a llamar un imánzote grandote. ¿Sí estamos? Este imán va a interaccionar ¿con quién? Con una carga en movimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cargas en movimiento generan campos magnéticos. Esa es la conclusión. ¿Sí estamos? Bueno, ya lo único que falta es estudiar qué es lo que pasa ahora con conductores. Entonces, supongamos que tenemos ahora un conductor. ¿Sí? Ya. Lo dejamos, ahí está el conductor, sin problema. Lo metemos en un campo eléctrico, el conductor tiene cargas. Lo metemos dentro de un campo magnético, ¿qué le va a pasar a ese conductor? Pues no le va a pasar nada, porque las cargas están en reposo. Y los campos magnéticos no interactúan con cargas en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si agarro y yo digo, bueno, aquí voy a poner un campo magnético que está saliendo de la página, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es digo, ok, entonces vamos a hacerle pasar una corriente a este campo, a este conductor. Entonces la corriente va a ir para acá. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que el conductor se va a, nosotros vamos a experimentar o a observar que el conductor se va a mover, que va a sentir que lo están desplazando hacia un lado, ¿sí? Y si le cambiamos la dirección de la corriente, vamos a ver que se mueve en dirección contraria. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que obviamente vamos a sumar los efectos de todas estas fuerzas, ¿sí? Cuando tenemos la corriente para arriba es como si la carga en movimiento, como si los electrones se movieran hacia abajo, entonces tengo B cruz B y esto me da una fuerza para acá, pero como la carga es negativa, entonces la fuerza va en la dirección opuesta. Es decir, el conductor se va a mover para acá, como ahí. Si la corriente cambia de dirección, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se mueven en otra dirección. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el efecto neto, ¿sí?, de un campo magnético sobre un conductor que conduce corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Tengo dos campos eléctricos que interactúan. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, pues un conductor por el cual atraviesa una corriente, ¿qué va a generar? Pues me va a generar un campo magnético. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiarlo y vamos a partir por decir, acuérdense que la corriente es de Q en dt, desde el punto de vista diferencial, pero de aquí podemos aproximarlo y decir la corriente es aproximadamente igual a I por T. Entonces de aquí obtenemos esta ecuación. ¿Sí estamos? Pero T está dado por, supongamos que para un conductor, el tiempo que le tarda en recorrer de aquí para acá, si se mueve con una velocidad v, está dado por la longitud entre la velocidad. Entonces,
le pego aquí cuánto vale el tiempo, que es la velocidad entre la longitud, entonces me va a quedar que la carga es simple y sencillamente IL sobre la velocidad con la que se mueve. ¿Estamos? Entonces lo sustituyo en mi fuerza, pongo la carga aquí y sustituyo y me va a quedar que ¿quién? Que la fuerza sobre un conductor derecho que lleva una corriente I y que lleva una longitud L es quien ILB cruz. Es la fuerza magnética sobre ese conductor va a ser IL cruz B. Es decir, aquí ya no estoy expresando las cosas en términos ni de la carga, que son variables microscópicas, ni de la velocidad. La estoy expresando en términos de quién, de variables macroscópicas como es la corriente, la longitud y el campo. ¿Sí? Entonces ya de esta manera obtenemos nuestra expresión para la fuerza sobre un conductor de longitud L que está sumergido en un campo magnético B y con una corriente I. ¿Sí? Y ya, se acaba la historia. Cuando no tenemos, ¿qué pasa cuando no tenemos cuando no tenemos, cuando los conductores no son derechos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una, una situación en la cual vamos a tener que expresar la fuerza magnética para elementos de longitud, de forma tal que en lugar de tener una L, voy a tener una diferencial de L. ¿Sí estamos? Y bueno, aquí está la gráfica para la fuerza debida al campo B sobre un alambre de longitud L que tiene un ángulo con respecto al campo magnético igual a phi. Y la fuerza está de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tengo un campo magnético y tengo un conductor que no es derecho? Es decir, digamos una cosa que va así. Pues tengo que hacer pequeñas diferenciales de F debida a quién? A una diferencial de longitud. ¿Sí estamos? Entonces ya después hacemos la integración y ya obtenemos el resultado deseado. ¿Sí estamos? Bueno, le voy a parar aquí para que se guarde el archivo y no nos haga un archivo muy grande. Ahorita regreso.
Bueno, jóvenes, ya se acabó la clase, se acabó el video. No sé si hay alguna duda, comentario, nada. Bueno, entonces ya les voy a dejar la tarea correspondiente a estos últimos temas. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Hoy es miércoles. Entonces les voy a mandar un mensaje a ver si nos aventamos el examen el fin de semana, ya sea sábado o domingo. Dale, vale. Bueno, los veo. Cuídense mucho. Adiós.